Shalom, que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom y Hag Samea Sukkot. Una doble bendición, ¿verdad? La fiesta y el Shabbat. Pues bendigo de una manera especial a los que están ahí a través de YouTube, a los que están en Facebook, a los que están en el Zoom y también a la comunidad local. Que el Eterno les bendiga muchísimo, muchísimo y que sea de gran bendición esta fiesta. Al estar debajo del azúcar, me hago partícipe del reinado de nuestro Machía, porque Sukkot es una de las fiestas que aún no ha tenido su cumplimiento en sí, sino que lo que practicamos es un Micracodes, y esto es señal de que cada uno de nosotros que habitamos en la Sukkah seremos también y partícipe y habitaremos también en aquel día en el reinado de nuestro Mashiach. Amén. Así que cuando entramos a la Sukkah, sentimos que genera un ambiente, una energía espiritual que nos eleva y nos hace sentir como bien delante del Eterno, porque sabemos que un día nosotros moraremos con Él por toda una eternidad. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, que hizo su primera parada en Ramasés y luego dice que fue a Sucot, y allí ellos acamparon en Sucot como una señal de que su vida, su trajinal era totalmente transitorio en esta tierra. Asimismo, cuando el Eterno nos hace morar en esta sucá, es que nosotros sabemos que la morada nuestra no es de esta tierra y que somos solamente pasajeros en esta tierra y que un día nosotros moraremos por toda una eternidad con nuestro Machía. Amén. Así es que siéntase gozoso, siéntase contento en esta festividad de Sukkot que tiene mucho sentido. Pues el tema que me corresponde hoy es exponer acerca de nuestro patriarca Jacob. Ah, Entonces, sí, Jacob, va a hablar sobre Jacob. vamos a hablar un poco de él, su biografía, podríamos decir que vamos a decir, porque nosotros no compartimos esas enseñanzas que algunas comunidades hacen, por ejemplo, que invitan a los 7 Uspasín, o sea, a los 7 invitados, y nosotros sabemos que no podemos invocar a los muertos. Nosotros solamente damos las enseñanzas de cada uno de ellos que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Porque la misma Torah dice en el libro de Deuteronomio 18:11, si usted quiere, anótelo, que dice que todo aquel que consulte a un encantador, un medium, un espiritista o aquel quien consulte a los muertos, dice totalmente que es algo muy desagradable delante del Eterno y ofende a nuestro Creador. Por lo tanto, los muertos están en un lugar de descanso y no salen de su lugar. Hay muchas comunidades, muchas corrientes que inclusive le preparan una silla ahí, una en la mesa y todo eso, de que para que el invitado se siente. Nosotros no compartimos esa enseñanza. Ahora nosotros sí compartimos su biografía porque eso nos ayuda a nosotros.
También en el libro de Isaías 18:19 dice, y cuando les digan que consulten a los adivinos, a los espiritistas, y que susurren y murmuren y digan, ¿no debe un pueblo consultar a Elohim? ¿Acaso consultará a los muertos? O sea, la Torá prohíbe totalmente esa, esa enseñanza. Eh, Respetamos quizá mucho que lo hacen, no sé dónde muchísimos rabinos sacaron la idea, pero lo respetamos, pero nosotros no lo compartimos. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del patriarca Jacob eh, y hablar de Jacob. Podríamos decir que vamos a hablar de la mitad del libro de Berechit, porque ahí inicia lo que es Jacob. Luego, quiero decirle, luego de las altas fiestas de Sukkot, una festividad que se lleva a cabo por 7 días, hay una persona también que la diáspora la lleva por 8 días, dice que está caracterizada porque construimos la Sukkot. Y como ya ustedes leyeron también lo que es el ceder, que se utilizan 4 especies, Sukkot también es una festividad de gran alegría en la que expresamos nuestra confianza a Hashem. Y también celebramos la incertidumbre de haber recibido también un buen juicio para el año siguiente. O sea, Sukkot tiene muchísimas enseñanzas. Entonces, durante esta semana descansamos también, compartimos, entramos a la Sukkah. El pueblo de Israel habita en cabaña, muchas veces la hacen fuera, al aire libre, pero no importa dónde usted la haga, lo importante es que usted haga su sukkah, ya sea dentro de la casa. Hay personas que la han hecho dentro de la casa, una sukkah, porque no tienen el espacio, pero lo importante es que todos estemos conectados con esa fiesta de Sukkot. Entonces, entrando a lo que es la vida del patriarca, que podríamos decir que es el padre del pueblo judío. Jacob es el padre del pueblo judío, no del judaísmo, sino del pueblo judío, porque vamos a ver que de ahí se desprende todo. ¿Qué podemos decir de este patriarca? Muchísimas cosas. Su vida estuvo marcada por desafíos, conflictos, grandes luchas, no solo con su hermano Esad, sino que también con su suegro e incluso hasta con el mismo Hachem. Esos desafíos moldearon su emuná y su relación con Hachem, haciendo de Jacob un símbolo de Hexe divina y el poder del perdón. Jacob era un hombre bien astuto, negoció con su hermano al recibir la primogenitura a cambio de un guiso y obtuvo la bendición de su padre por medio del engaño. A pesar de sus actos cuestionables, Jacob fue muy persistente. Permitió que Hachem lo transformara y tuvo la capacidad de reconocer sus errores para arrepentirse. Entonces, su historia, como le dije, que la encontramos en el libro del Berechit, comenzando a partir ya del capítulo 28, encontramos su historia completa. Su nacimiento se cree que fue alrededor del 1791, antes de la era común. Jacob viene de una familia muy estable. ¿Por qué viene de una familia muy estable? Porque Jacob era hijo de Gisat
y Ricat. Y el único patriarca que no tuvo dos mujeres fue Gisab. Entonces viene de un hogar muy funcional, de un hogar donde él aprendió muchísimo las enseñanzas de sus padres. Viene de un hogar donde no había ningún tipo de conflicto en el sentido de que cuando tenían dos mujeres, algunas veces surgían algunos contratiempos. Entonces, Jacob viene de ese hogar de Ricat y de Gisat, que como hablaba nuestra hermana Rachel anoche, después de 20 años de estar casado, el Eterno obra un milagro en la vida de Ricat porque ella era estéril, no podía tener hijos, porque ellos se dieron cuenta después de 20 años de casado, o sea, como que si ya no había posibilidad para tener un hijo. Pero el Eterno no solamente la premió con un hijo, sino que la premió con otro más, que fue con Esat, que eran mellizos. Muchas personas dicen que ellos eran gemelos, pero en realidad, si nosotros estudiamos y si nosotros analizamos cada una de los rasgos característicos que tenían cada uno de ellos, eran totalmente diferentes, tanto físico como en los rasgos emocionales. O sea, no se parecían absolutamente en nada. Y los gemelos son idénticos. Te lo digo porque yo tengo unos hermanos que son gemelos y son idénticos que hasta se confunden. O sea, ellos no se parecían en nada, pero sí eran mellizos. Ellos eran mellizos. Entonces el Eterno premió a Ricat con esta gran bendición de que ella pudiera traer esto mellizo. Entonces, como la pregunta que le voy a hacer, dice, ¿por qué fueron todas las matriarcas estériles? Yo creo que un estudio que nosotros dimos de las mujeres, esta pregunta también se la había hecho. ¿Por qué fueron todas las matriarcas estériles? Ellas tenían todo, pero entonces no podían tener hijos. ¿Alguien podría contestar? Ajá, Rachel. La mujer es co-creadora con el Eterno, que el Eterno permite que ella conciba a través de todo este proceso natural y biológico y puede traer vida a través de su vientre. Entonces, cuando una mujer no logra quedar embarazada, no logra ser madre, eso trae mucha tristeza, trae mucha insatisfacción y frustración. Entonces, es una forma de que el Eterno utilizó con nuestras madres, con nuestras matriarcas, para fortalecer su carácter, fortalecer su espera y su emuná. Amén. Y una palabrita que faltó, dice, porque el Eterno también deseó la tefiló de cada una de ellas. O sea, en los momentos difíciles y en los momentos de luchas y de prueba, nosotros ¿qué hacemos? Clamamos al Eterno. Entonces, ellas eran ricas, tenían de todo, o sea, lo tenían todo a su alrededor. Entonces, había una manera de ella acercarse al Eterno si no surgía una necesidad en su vida. No se iban a acercar. ¿Por qué? Porque, bueno, eran ricas, no había nada que pedir. Pero entonces el Eterno permitió, porque deseó sus tefiló, que ellas no tuvieran hijos, eran estériles. Entonces, eso era una manera de clamar al Eterno por esa necesidad. Entonces, si clamaban al Eterno por esa necesidad, se iban a acercar más a la fuente divina. Entonces, cuando Rica estaba embarazada, notaba movimiento bien conflictivo dentro de su vientre. Los sabios explican que cuando Rica pasaba,
yo diría, donde se estaba estudiando la Torá. Entonces Jacob quería salir de su vientre. Cuando entonces Ricá pasaba por un lugar donde había idolatría, entonces Isaac quería y saltaba y salir de su vientre. O sea, estos dos hermanos, desde el vientre de su madre, comenzaron a tener indiferencia. Comenzaron desde el vientre de su madre a estar divididos, a tener punto de vista diferente, inclinaciones diferentes, o sea, desde el vientre de su madre. Ricano estaba consciente que ella tenía mellizo y estaba preocupada por el solo hecho de que su hijo, un nieto de Abraham, quisiera ir a la casa de idolatría, sino que temía que este hijo fuera un hipócrita, dándole rienda suelta a la Yeser Hará. Esa salió primero, peludo y con tez rojiza. El nombre de Esá significa creado entero. O sea, Esá vino completico. Así dicen los comentarios. Cuando digo que vino completico, es que vino como hecho un hombre completo. Entonces, hay un comentario también que dice que cuando Esá iba a salir del vientre de su madre, cuando Jacob lo agarra por el calcañar, por el pie, dice un comentario que era que a Jacob le pertenecía la primogenitura, pero entonces Isaac se le adelantó. Por eso es que él lo agarra por el pie. Espérate que soy yo el que tengo que salir, no tú. Pero entonces Isaac salió primero. O sea, ese comentario dice que Jacob, en ese sentido, no engañó a Isaac, porque la primogenitura le correspondía a Jacob, pero Isaac se le adelantó. Por eso lo agarra y no lo quería dejar salir. Y luego sale entonces Jacob. Estos mellizos fueron creados de forma idéntica y recibieron la misma educación, recibieron las mismas enseñanzas. Pero ¿qué pasa? No fueron la misma persona, fueron totalmente diferentes. Y una de las razones por la cual Ricard luchó y le permitió a Jacob que su padre lo bendijera, era porque ella veía que ya en Jacob había mucho futuro y que por lo tanto él no iba a desperdiciar la primogenitura, la doble porción que su padre le iba a dar. Pero ¿qué pasa? Que Isaac estaba más inclinado por Esad y Ricad estaba más inclinado por Jacob. Pero Ricad veía, inclusive durante su juventud, que Isaac se inclinaba mucho a las mujeres paganas. Una de las cosas que sus padres siempre le prohibía y él se inclinaba mucho. Entonces, al recibir las mismas enseñanzas, al recibir los mismos valores, entonces eran totalmente diferentes. Eso lo vemos nosotros muchas veces, inclusive hasta en familia hoy en día, que hermanos con una conducta como tan diferente y uno se pregunta, pero yo no entiendo, ¿por qué salieron tan diferentes? Mira cómo esa persona se comporta, actúa. Y mira esa, totalmente diferente en su conducta, en su proceder. Porque nos preguntamos, salieron del mismo vientre. Pero cuando las personas salen del vientre de una madre, cuando esos hijos salen, nosotros los padres nos encargamos de darle las instrucciones, de darle las enseñanzas, de enseñarle los valores y cómo deben comportarse dentro de la sociedad. Pero lamentablemente cuando van creciendo, ellos mismos como que van eligiendo su camino.
Y es algo que muchas veces se nos escapa de las manos a nosotros los padres. ¿Por qué? Porque cada padre anhelaría que su hijo sea un ejemplo, pero lamentablemente no sucede así. Entonces, eso mismo sucedió con Esat y con Jacob. Eran totalmente diferentes. Entonces, cuando Jacob, orientado por su madre, le dice que le pide a Isaac, le pide a Isaac que le venda la primogenitura, hubo algo que él no valoró y fue la doble porción de la bendición que los padres en ese entonces le daban a los hijos. ¿Y qué fue lo que dijo Isaac? Pero total, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la primogenitura, primogenitura? ¿Para qué me sirve yo ser el primero? No me vale de nada. Ya yo te la vendo, no hay ningún tipo de problema. O sea, aunque dicen que fue que Jacob lo engañó, fue voluntario. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo, porque Jacob lo obligó. Jacob no lo obligó, sino que él voluntariamente, inclusive él no le dio importancia, no valoró. Y él mismo, dice la escritura, por sus propios labios dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y se la cedió, se la vendió voluntariamente. Entonces, esa, cuando se da cuenta del gran error que cometió, entonces después él quería perseguir a Jacob para matarlo. Entonces, la cualidad de este carácter perfectas y con diligencia completa que tenía también Jacob era importante. Ahí entonces él le vende a Jacob la primogenitura y entonces Isaac lo bendice con la doble porción del primogénito. Entonces, esa reflexionó sobre lo que perdió y lloró amargamente, dice la palabra. Finalmente, Isaac bendijo a Esa cuando Jacob, la bendición que le dio fue que le dijo, porque cuando él lloró, él le rogó a su papá y le dijo, padre, pero no hay algo para mí, lo que sea, padre, pero dame lo que sea porque él se había dado cuenta de lo que él había perdido. Entonces ahí fue que Gisá le dice, bueno, no hay más nada para ti, exacto, pero te voy a dar una bendición. Y le dijo, cuando Jacob baje, tú serás la contrabalanza. Cuando Jacob baje, tú serás la contrabalanza. ¿Qué significa esto? Que en cualquier momento de la historia en que las masas del pueblo judío violen la Torá e ignoren sus consecuencias, esa va a utilizar lo que es el antisemitismo para castigar a Jacob hasta que se arrepienta, y eso lo vemos hasta el día de hoy. O sea, cuando el pueblo de Israel, los judíos, se descuiden de lo que es la Torá y de guardar la Torá, entonces el Eterno lo va a presionar con los descendientes de Esad. Dice, la mitad del libro de Berechí se enfoca en Jacob, el hijo de Isaac y el nieto de Abraham. Jacob es la figura de transición desde el individuo que le sirve a Hachén, a la nación que representa también a Hachén. Podemos encontrar una clave para entender esa transición en la diferencia que había entre los hijos de Abraham y Isaac, por un lado, y Jacob por el otro lado. Todos los patriarcas tuvieron más de un hijo. Todos los patriarcas tuvieron más de un hijo. ¿Cuáles diferencias encontramos? Por ejemplo, Abraham tuvo a Ismael e Isaac. Ismael no era el hijo de la esposa principal de Abraham.
y eventualmente abandonó la tradición, o sea, la Torá por completo. Yisá tuvo a Isaac y a Jacob. Esá desafió constantemente a Jacob y en contraste, Jacob tuvo 12 tribus. Fueron los primeros hijos que siguieron en su totalidad los pasos de su padre. El pueblo judío le da continuidad a lo que es la Torá. Entonces, de ahí vamos a ver en los capítulos 27 del libro de Berechí, abarcando hasta el 33, que habla la historia completa de Jacob. Dice que Jacob, en la Parashá Vayeset y Vayislab, que nosotros estudiamos, ahí tiene todo de lo que usted necesita saber acerca de este patriarca Jacob. Dice que Jacob sale de Beersheba y se desplaza hacia Harán. En el camino llega a un lugar muy especial donde pasa la noche, acostado sobre una piedra. Sueña con una escalera desde la tierra hasta los Hachamayim. Los malajines de Hachén suben y bajan. El Eterno se presenta y le promete dar la tierra donde está acostado a él y a su descendencia. Cuando Gisal lo bendice, Ricard se da cuenta de lo que Sale quiere hacer y le dice, levántate. Y dice que muy temprano se levantó y huyó a casa de Labán, su tío. Porque esa, después que él perdió ese gran privilegio, quería matarlo, quería acabar con Jacob. Y su madre le dice que huya. Igual también luego le dice su padre que huya también. Pero una de las cosas que Gisá le dice que cuando él esté en esos lugares, no tomes mujeres paganas, sino que vaya a la casa de sus mismos familiares y busque una esposa. Entonces su descendencia, cuando los malajines suben y bajan, su descendencia dice que será como el polvo de la tierra. Como el polvo de la tierra será su descendencia. El Eterno se presenta entonces y le dice acerca de todas las descendencias que iban a venir de este patriarca. En Jacob y en su simiente serán benditas todas las naciones de todas las familias de la tierra. También promete acompañarle en su viaje hasta que vuelva en paz, en Shalom. Jacob se despierta con un gran temor reverente de aquella revelación que él estaba viviendo y por la mañana erige una piedra como monumento, derramando aceite encima. Llama a ese lugar Betlehem, casa de Elohim. Luego hace un voto diciendo que si logra volver sano y salvo a la casa de su padre, entonces dice, tú serás mi Elohim. Y esa piedra será convertida en una casa para Hachén. Y de todo lo que yo gane, de todo lo que yo gane en el extranjero, yo te voy a dar lo que es el maaser, el diezmo. Entonces, Jacob hizo esa promesa con el Eterno. Ahora, ¿cuál es el significado que podemos darle a lo que es esa visión que Jacob tuvo mientras corría de su hermano Esau? Dice que el significado de la escalera puede tener diferentes puntos de vista e interpretaciones. Toda la humanidad está en una escalera. No es tan importante en qué peldaño estamos momentáneamente, sino en qué dirección nosotros vamos. Entonces, así también toda la humanidad debe ascender en la escalera y recordar. En el estudio de la Torá, una persona no solo progresa, sino que se eleva, lo que quiere decir que el que se eleva a través de los estudios de la Torá
se conecta con lo que es la fuente divina, que es el eterno. O sea, la importancia del estudio de la Torá nos va a llevar a conectarnos directamente con el eterno. Hay algunas enseñanzas que son diferentes a la que son las interpretaciones, como se la da desde el punto de vista hebraico, que es muy diferente. Entonces, uno siempre tiene que de vez en cuando estudiar y conocer y escudriñar para uno llegar a lo que es la interpretación de la Torá. También dice que uno siempre puede cambiar el curso y acercarse más al Eterno. Entonces, la primera piedra que Jacob establece en ese lugar fue construido siglos después, en ese mismo lugar, dice, en el monte Moriah también, donde Gisat iba a ser sacrificado, dice que en ese mismo lugar, siglo después, fue construido, ¿qué cosa? El primer, el primer templo. O sea, esa visión que él tuvo era una visión futura de lo que iba a suceder sobre lo que es el pueblo de Israel. Entonces, donde quiera que un hombre pone su cabeza en ese lugar donde en realidad está Hachén, puede clamar en ese mismo lugar y Hachén le responde. Fue entonces que el hombre dijo, ya tu nombre no será Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque tú has luchado con el mismo Eterno. O sea, a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Por eso le dije al principio que hablar de Jacob ya es hablar del libro de Bereshit completo. ¿Por qué? Porque narra toda la historia y hasta el día de hoy prevalece Israel, prevalece Jacob. Fue entonces cuando el Eterno le cambia el nombre, dice que él dijo, he visto a Hachén cara a cara y ha preservado mi vida. Fue en esos momentos de máxima vulnerabilidad que Jacob se encontró con Hachén y con el coraje para seguir, a pesar de todas las dificultades que el viaje le había presentado. Esa es la fuerza que Jacob le transmitió al pueblo judío de hoy. Lo que es sorprendente no es que este pequeño pueblo haya sobrevivido a tantas tragedias que seguramente hubieran acabado con cualquier otro pueblo. Muchísima tragedia por la cual el pueblo de Israel tuvo que pasar. Primero nosotros vemos la destrucción de los dos templos que fueron destruidos, la conquista por parte de Babilonia y Roma, las expulsiones, las persecuciones de la Edad Media, el auge completo del antisemitismo en Europa y culminando con lo que es el Holocausto. Luego de cada cataclismo, el pueblo se renovó a sí mismo. O sea, con todas esas tragedias, el pueblo de Israel ha atravesado y aún hasta el día de hoy todavía sigue atravesando. Y que este pequeño pueblo todavía se mantiene en pie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tiene Israel? ¿Qué tiene? Porque el Eterno le cambió el nombre de Jacob, que significaba engañador. Ahora le pone Israel, que significa el que prevalece, el que ha vencido. O sea, ¿quién lo va a vencer? ¿Quién va a vencer a Israel? No será vencido. El único capaz de destruir a Israel es el mismo Eterno, el mismo que lo creó. Pero después ninguna de esas naciones enemigas que usted ve que están bombardeando, enviando de todo y todo lo que Israel a través de la historia
ha atravesado, Israel sigue de pie. Porque el Eterno, el Todopoderoso, le prometió a él que estaría con él y que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra. O sea, nosotros estamos totalmente seguros de que por más misiles que envíen a Israel, ¿acaso usted cree que van a enviar uno, Juan, y desapareció Israel? No, no va a desaparecer. Y las naciones tienen que saberlo. Israel no va a desaparecer porque es una promesa que el Eterno le dio a este pueblo. Entonces, cada vez que el Israel, cuando pasaba como un evento fuerte, se levantaba aún con más fuerza. Si usted ha visto la película del Exterminador, cuando le disparan y lo bombardean, que como que se desprende y se derrite y cae al suelo, y de repente como que cada partícula de eso va otra vez uniéndose y vuelve a formarse con más fuerza y para disparar con más fuerza a los enemigos. Así mismo ha sido Israel a través de toda la historia. O sea, Israel se levanta con más fuerza cada vez que sus opresores, sus enemigos, quieren atacarlo. Muchas veces nosotros somos Israel. Las pruebas, las luchas y las dificultades por la cual nosotros atravesamos nos noquean, nos tumban, nos derriban muchas veces. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién está con nosotros? El Eterno. Y si el Eterno está con nosotros, nosotros debemos levantarnos con más fuerza para continuar, para seguir en este camino, porque a eso nosotros fuimos llamados. Entonces, ¿es la grandeza la que lleva a momentos de desesperación o es la desesperación que te lleva a momentos de grandezas? La recuperación. Los tiempos fuertes forman carácter fuerte. Así es. Dijimos al principio, las matriarcas tenían todo y buscaron, y lo vemos en nuestra propia vida. Si no hay, yo conversaba con el rey y él decía, siempre vamos a tener algo. Si nos acomodamos mucho, tendemos a que se nos olvide a dónde tenemos que dirigirnos y podemos dejar de estar alerta. Así es. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conocer la grandeza del Eterno? Si cuando estamos pasando situaciones bien difíciles y momentos duros, ya nosotros queremos correr, ya nosotros queremos apartarnos, ya queremos tirar la toalla. ¿Acaso usted va a conocer la grandeza del Eterno de esa manera? Corriendo. Como Jacob conoció la grandeza del Eterno. Fue un momento de desesperación. ¿Cuál fue el momento de desesperación que tuvo este patriarca? Cuando Esá, su hermano, salió a perseguirlo para quitarle la vida. Tenía que escapar por su vida. ¿Y dónde conoció era Hachén? Justo en ese momento. Vio la grandeza del Eterno y el Eterno le confirma que está con él, que no tenga miedo. Entonces, a nosotros también en esos momentos difíciles, el Eterno nos dice, no tenga miedo, continúa, levántate, porque un largo camino te resta. Y es normal que como seres humanos nosotros sí tenemos miedo, porque el miedo es de humano. Porque Elías salió corriendo. Eliyahu cuando corrió y se metió en la cueva, fue a la vocecita de una mujer. Se llenó de miedo. O sea, el ser humano está totalmente lleno de miedo. Pero entonces en ese miedo es que vamos a conocer que el Eterno está con nosotros como poderoso gigante. Jacob lo pudo conocer. Entonces, en ese momento de desesperación, en ese momento en que él no sabía qué hacer, tiene entonces el encuentro con Hashem. ¿Qué tal si en el momento de dolor, de desesperación, de angustia, es que usted va a encontrarse con Hashem? Entonces usted se devuelve y dice, esto no es para mí, yo me voy a devolver, yo no voy a seguir. Nunca lo vas a conocer, nunca lo conocerá. Porque es ese momento
que el Eterno se presenta a nosotros para darnos aliento y para decirnos que continuemos. Entonces, sin embargo, dice que Jacob encontró malajines a quienes, ya sea que estuvieran luchando con él o ya sea que estuviesen escalando la escalera de los Hachamayim, iluminaron la noche con el aura de la trascendencia. O sea, para usted trascender, usted tiene que pasar por el momento del dolor, de la desesperación, de las luchas, de las pruebas, de las vicisitudes. Usted para poder trascender, entonces usted tiene que pasar por ese camino. De lo contrario, usted no va a trascender. Entonces, intentar fallar, tener miedo y aún así seguir adelante, eso es lo que se necesita para ser un buen líder. Cuando tenemos el encuentro con el Todopoderoso, con el Eterno, y si nosotros en otro tiempo fuimos personas malas, engañadoras, cuando tenemos ese encuentro directo con el Eterno, ya no podemos seguir así, ¿verdad que no? Tiene que haber un cambio. Entonces, porque ese cambio y ese encuentro tiene que hacer un efecto en el corazón del hombre. Ese encuentro que Jacob tuvo con el Eterno tuvo un efecto. ¿Por qué? Porque dejó de ser engañador, se dio cuenta en realidad de que lo que él hizo o estuvo mal y que tenía que cambiar. Entonces estaba inseguro. Cuando cometemos pecados, errores en nuestra vida, nos sentimos así, inseguros. Nos sentimos como un poco indecisos. No tenemos como la visión clara hacia donde nos dirigimos. ¿Por qué? Porque somos personas inseguras. Entonces, ese encuentro cambió por completo a Jacob. Entonces, al principio, Jacob no es consciente de lo que estaba a punto de acontecerle, porque no lo entendía. La escalera que vio Jacob también tiene otro significado que se refiere también, dice que se refiere al Mashiach, como está escrito en el libro de Juan 14:6, que Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. O sea, esa escalera también se está refiriendo a que ya nosotros no necesitamos ningún intermediario que haga los sacrificios por nosotros, sino que tenemos ya acceso directo a la presencia del Eterno para pedirle en cualquier momento todo lo que nosotros queremos. ¿A través de quién? A través de Mashiach, a través de Yeshua, nuestro Salvador. Entonces, directamente nosotros podemos pedir. Ya no necesitamos al Cohen que haga los sacrificios. Ya no necesitamos traerle el corderito de lejos y entonces tirárselo a él ahí. Mira, resuelve usted. No. Ahora somos nosotros que tenemos la responsabilidad de presentarnos ante el Eterno. Y si vamos a presentarnos delante del Eterno, sabemos perfectamente cómo debe de estar nuestra vida, en qué condiciones debe de estar nuestra vida para poder presentarnos delante del Eterno. Porque no podemos presentar si no tenemos la kedushá que Él requiere de nosotros. En Primera de Timoteo también está 2:5 que dice, escrito está, porque hay un solo mediador entre Elohim y los hombres. ¿Quién? Yeshua. O sea, Él es el único mediador. El que esté buscando la salvación a través de otro lado que no sea Yeshua, lamentablemente está perdido, porque Yeshua es quien intercede a la diestra del Padre por cada uno de nosotros para perdón de nuestro pecado. Entonces, esto muestra que el Mashiach es la escalera que vio Jacob. Por medio de él tenemos acceso al Padre. Y por medio de él, nuestra tefilá, oraciones, llegan a los
Hachamayim, como está escrito en Juan 16, 24 al 26, que dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid todo lo que quieran y lo recibirán, para que entonces nuestro gozo sea completo. Entonces, en este día pedirán al Padre en mi nombre. Y yo les digo que yo voy a rogarle al Padre por cada uno de ustedes. O sea, Yeshua ruega y pide al Padre por cada uno de nosotros. Entonces Jacob pide, ya cuando llega a la casa de su tío, a Labán, dice que él vio a Rachel, pide a Labán que le dé a Rachel como esposa a cambio de trabajarle 7 años de trabajo. Labán acepta el acuerdo y el hombre sale a cuidar los rebaños durante 7 años, que le parecen unos pocos días por el amor que él tenía por Rachel. Ya eso no era nada para Jacob, porque amaba muchísimo a Rachel y eso iba a pasar bien rápido. Entonces, al pedirle a Labán que le dé su mujer, él organiza una fiesta con todos los hombres del lugar. O sea, al cabo de los 7 años, ya Jacob seguro feliz que iba a recibir su mujer, Rachel, la que él amaba. Entonces, organizan una fiesta. Entonces, Labán organizó esa fiesta, invitó a todos los hombres de ese lugar. Entonces, cuando llega la noche, Labán le entrega la hija mayor, Lea, y entonces, y él se llega a ella. ¿Ves? Como Labán ahora lo engaña. Lo mismo que él le hizo supuestamente al papá, ahora Labán lo engaña. Y como era de noche, cuando le entraban a la recámara, la llevaban cubierta. Jacob y Rachel ya tenían una clave. Entonces, esa clave que ellos tenían cuando ella entrara a la recámara, Rachel, porque en realidad era la mayor que tenía que casarse primero que la menor, entonces como que Rachel le sintió tristeza por Lea para que no sea rechazada y le dio la clave que Jacob le dio a su hermana. Entonces por eso cuando ella entra, Jacob piensa que es Rachel, pero era Lea. Entonces, por eso dice que Rachel, el Eterno, se apiadó y tuvo misericordia de ella por su buen corazón. Rachel era caracterizada como una ovejita mansa, pequeña, era como de bajo perfil. Raquel no era de mucha cosa. Entonces, ella sintió tristeza por Lea y le dio la clave que Jacob le había dado. Entonces, ahí Jacob entonces es engañado por Labán. Entonces, cuando Silpa es entregada a Lea como sierva, entonces ahí ya a Lea le dieron a Silpa porque ya el matrimonio pues se contrajo. Por la mañana Jacob se da cuenta, oiga, por la mañana se da cuenta de que no es Rachel. O sea, en la mañana fue que él vino a darse cuenta. Cuando se queja con Labán, él le responde que no era costumbre entregar la menor primero que la mayor, que por eso fue que él lo hizo. Entonces, ¿y qué le va a dar? ¿Qué le va a dar la otra después de la semana nupcial a cambio de que él le trabaje 7 años más? Oiga, Labán a la vez usó, porque eras malo y engañador, el malvado Labán también usó eso de estrategia, porque era gratis trabajándole. Dijo, está bien que... Entonces ahora le pide 7 años más. Entonces, Jacob acepta
y Rachel es entregada como esposa. Entonces le entregan luego a Bilhah, es entregada a Rachel como sierva. Jacob ama más a Rachel que a Lea, luego sirve a Labán otros 7 años. Jacob recibe lo mismo que le hizo a su padre y es engañado. Cuando esperamos por un evento muy esperado, por ejemplo, como vacaciones, matrimonio, aniversario de vida, no lo encontramos como lejos. Pero dice que para Jacob estos 7 años parecieron como si eran unos días. ¿Por qué? Porque amaba demasiado a Rachel. A él no le importó y lo aceptó. Cuando se trabaja en pos de una meta específica, siente que el tiempo vuela. Y es verdad, oh, ya pasó, qué rápido. Entonces, dado que Jacob quería 7 años para prepararse para construir al pueblo de una familia, al pueblo judío, el tiempo entonces parecía que pasó volando. Entonces, la historia de estas dos hermanas, de Rachel y Lea, son las últimas dos matriarcas del pueblo judío. Son quienes junto a su esposo Jacob representan la familia cohesiva de la que ningún hijo se alejó para convertirse en otra nación. Sepa que los hijos de Jacob nunca se apartaron de él, siempre estuvieron ahí en casa. Entonces, esa primera familia fue muy cohesiva. Si bien Jacob estaba casado con 2 mujeres más, las siervas Silpa y Bilat, de todas formas se considera que las 12 tribus son la descendencia espiritual adoptiva de Rachel y Lea. O sea, a pesar de que él tuvo esa caída espiritual, él también se elevó en la casa de Labán, porque Labán era un malvado hombre que era idólatra. Y Jacob aprendió muchísimo y se elevó y elevó más su conocimiento porque Jacob sabía cuál era su objetivo. Y una de las cosas que Jacob, cuando decidió salir, dijo, no, ya yo no voy a seguir más en la casa de Labán, yo tengo que irme e independizarme. Ya tengo mi familia, ya tengo que salir. Entonces, cuando él sale, tiene a Labán por detrás y a Esá por otro lado y se encuentra en el medio. Entonces, Jacob estaba totalmente desesperado porque ambos lo estaban persiguiendo para matarlo. Porque Jacob, al igual, cuando salió de la casa de su papá, él salió a escondida y nadie se dio cuenta porque Esá lo andaba buscando. Cuando él sale ahora de la casa también de Labán, dice que lo hizo calladito. Sacó toda su familia, toda su pertenencia, todas sus herencias y se fue calladito. También dijo, yo no puedo seguir ya aquí, yo necesito independizarme y necesito ya formar y vivir tranquilo en una casa yo sola con mi familia. Ya basta de estar con Labán. Y salió y se llevó todas sus pertenencias y todas sus mujeres y Labán también fue a perseguirlo. Pero lo más importante es que el Eterno estaba con Jacob. Entonces, esa lo andaba buscando y cuando tienen el reencuentro, dice que Jacob organizó la familia. Puso primero a las criadas con sus hijos delante. Luego puso a Lea y sus hijos detrás ahí de las criadas. Y luego puso a Rachel y sus hijos otra vez de último. Y él se puso adelante. O sea, si lo iban a matar a él primero, si el hermano decidía matarlo a él primero, y después a los hijos y a la criada, y después a Lea, y la última iba a ser Rachel. Y ya cuando llegaron de Rachel algo iba a pasar, diría él. Exactamente, o sea, él preparó también su familia para el enfrentamiento. Cuando llega donde está, dice que esa le pregunta y le dice que quiénes son estas, todas esa familia que él tenía. Y él le dijo que eran su familia y todos esos bienes, porque esa pensaba que Jacob, el Eterno no le había bendecido, pero el Eterno lo bendijo grandemente. Entonces ahí dice que se dan un abrazo muy bonito, todo armonioso, todo en chalón,
a pesar de que dice un comentario que cuando se dieron el abrazo, Esá saca su diente afilado y muerde a Jacob en el cuello. Y de que al morderlo en el cuello estaba como un mármol de duro. Entonces, cuando lo muerde, pierde todas las dentaduras y todos los dientes, dice ese comentario. Y de ahí dije que ambos lloraron amargamente, pero fue que por el dolor de la mordida y por el dolor de perder los dientes, dice ese comentario. Pero en fin, fue que hubo ya un acuerdo y se reconciliaron, que era lo importante, a pesar de que Esá quedó con el rencor y el odio en su corazón. A Esá dice que después le nació de Timnat un hijo que se llama Elifá. Entonces Elifá luego tiene a Amalek. Y Amalek es el que le está haciendo la guerra hasta el día de hoy. ¿A quién? A Israel. O sea, el odio quedó impregnado igualito. Y dice que cuando Esá ya estaba muriendo, él llamó a su nieto Amalek y le dijo, mira, yo no pude matar a Jacob por consideración de mi papá. Ya yo voy a morir, pero yo te lo encargo a ti. Encárgate tú de matar a Jacob. O sea, le dejó el odio impregnado a su nieto Amalek hasta el día de hoy. Entonces, Amalek, cuyos descendientes se convertirían en los enemigos más importantes para Israel por todas las generaciones, como está escrito en el Éxodo 17:16. El Eterno lo ha jurado. El Eterno hará guerra contra Amalek de generación en generación. Amán fue descendiente de Amalek. Herodes el Grande fue descendiente de Amalek. Según la palabra del Éxodo, hay un Amalek en cada generación, que es el principal enemigo del pueblo de Israel. ¿Quién es Amalek hoy en día? Amalek y el antisemitismo. Sorprendentemente, esta misma idea es la raíz del antisemitismo. Dice un Midrash que cuando Esá estaba envejeciendo, llamó a su nieto y le dijo que se vengara de Jacob. ¿Por qué la filosofía de Amalek es tan destructiva para el pueblo de Israel o los judíos? El Talmud explica esto basado en un versículo que describe la forma de que Amalek tropezó con Karja, con los judíos. La palabra hebrea Karja significa literalmente casualidad. A través de las generaciones, Amalek ha luchado por la idea de que la casualidad es la fuerza operativa de todos los eventos del mundo. El versículo continúa, y Amalek no le temía a Hashem. En contraste entonces con los judíos, siempre han creído fielmente en la providencia divina, es decir, que todo lo que ocurre es causado por Hashem mismo. Cada uno tiene una teoría diferente. Todo lo que ocurre, dicen los judíos, dice Israel, que es causado por ¿quién? Por Hashem. ¿Y qué dicen ellos? Que todo es causado, todo es casualidad. O sea, la teoría que tienen filosófica de eso también lo lleva a odiar al pueblo de Israel. Esto no solo crea rivalidad, sino también enemistad. Después del Éxodo, Amalek atacó a los judíos a pesar de haber vivido en una tierra distante y de haber estado bajo amenaza. Y este ha sido el refrán antisemita durante toda la historia. O sea, el libro de Esther identifica a Amán como un descendiente directo de Amalek. El Talmud señala una nación llamada Germania de Edom como descendiente también de Amalek. Y ahí también nos cita a Hitler, el judío, le ha infligido 2 almas. La batalla entonces continúa hasta el día de hoy.
nuestro mundo ha sido bendecido con una cantidad inimaginable de riqueza con los descendientes de Jacob. ¿Por qué? Con los descendientes de Jacob, porque los descendientes de Jacob fueron los que abrazaron la Torá. Entonces, como Esau se inclinó más hacia lo material, a su naturaleza, a su yeser a la malvada, entonces a Jacob se le dio la Torá hasta el día de hoy. ¿Y qué hacen los judíos? Todos los días, orar, clamar, mantener el equilibrio en este mundo, de no ser por la Torá, de no ser por los judíos. ¿Quién sabe dónde estaría el mundo hoy que han mantenido viva la Torá del Eterno? Entonces, el odio todavía continúa hasta el día de hoy. Jacob está comprometido con el estudio de la Torá para avanzar con los objetivos espirituales y acerca de la humanidad a Hachén. Y los descendientes entonces de esa están comprometidos ¿con qué? Con lo material, con los placeres, con el odio acérrimo que le tienen a Israel. ¿Qué nos deja esta enseñanza del patriarca Jacob? Muchísimas enseñanzas. La verdad eterna, Jacob representa el atributo de la belleza y la verdad. La singularidad de Jacob se expresa en el versículo. Das la verdad a Jacob, es decir, que la cualidad distintiva de Jacob es la verdad, siendo que la verdad es eterna e inalterable. Y la característica esencial de Jacob era la verdad. Se desprende de que también su vida perdura y se mantiene eternamente hasta el día de hoy. Y no solo en el mundo de arriba, también en el mundo terrenal. Y esa es la intención de la respuesta. Tal como su descendencia está viva, también él está vivo. La verdadera vida de Jacob está vinculada a su descendencia, a través de que su progenie continúa con su camino. Jacob continúa con su vida. De esta manera, la vida de Jacob perdura hasta la eternidad, también en este mundo material. A la descendencia de este patriarca se le entregó, ¿qué cosa? La Torá, hasta el día de hoy. Es el pueblo judío el que continúa por el camino de la Torá y el que se mantiene sin destruir ni modificar lo original de Hachén. Desde los antiguos, como los persas, los griegos, los romanos, los árabes, los europeos, muchos grandes pueblos e imperios han adoptado todas las leyes cuales judías. Todos han sido beneficiados con la Torá de una u otra forma. Al día de hoy, el mundo entero se ha transformado de forma directa o indirecta. ¿Gracias a quién? A que los judíos han mantenido las enseñanzas de la Torá. Entonces, Jacob tuvo una vida muy dura, fue atacado por su hermano en el útero, escapó de la casa de sus padres sin un centavo, fue engañado para que se casase con una mujer que no amaba, su suegro deseaba matarlo, su hija fue violada, sus hijos mataron a toda una ciudad entera y eran buscados en Canaán, su amada esposa murió al dar a luz. Entonces podemos considerar que esto es una vida dura bajo cualquier estándar. Y entonces la parashá Vayeché, que habla de él también, Jacob quiso de inmediato, dicen nuestros sabios, que para completar le fue arrebatado José, que ya estará hablando de José. La vida entonces consiste en ¿qué? En esforzarse. Y hay personas que no quieren esforzarse. Hay personas que no quieren mover ni un dedo para seguir este camino y estudiando la Torá. Entonces, Jacob no tuvo una vida cómoda. Fue bien difícil, pero él se esforzaba. Así es como podemos transformarnos en mejores seres humanos, esforzándonos. Es el esfuerzo mismo lo que disfrutamos. Escapar de aquella lucha a veces puede ser necesario, pero solo para que podamos volver a rejuvenecernos a la lucha. No vivimos para estar todo el tiempo en vacaciones.
sino que nosotros vivimos realmente con un propósito. Y ese propósito es servirle a Hachén eternamente. Jacob alguna vez se quería escapar porque necesitaba descansar, sino porque estaba él ya cansado de seguir enfrentando la vida. ¿Cuántas personas no están cansadas de enfrentar la vida? Se sienten cansados de estudiar, de trabajar, de hacer lo mismo, de la misma rutina todos los días. No encuentran un sentido, un propósito, ¿eh? Y dicen, pero ¿qué es lo que estoy haciendo en este mundo? Se sienten agotados, se sienten cansados, pero sepa que la vida consiste en una lucha. Y en medio de esa lucha nosotros tenemos que aprender a avanzar, a seguir, continuar y servirle al Eterno hasta que Él decida. Según entonces el pensamiento judío, si dejamos de lidiar con la vida, nos transformamos en zombies, según un pensamiento judío. Entonces, si dejamos de luchar, como usted dice que está cansado ya de luchar, entonces se va a sentar en la casa o va a caminar por la calle como un zombie. ¿Por qué? Porque la vida consiste en lucha. Entonces, la conducta correcta es que la mente dirige el corazón tal como se condujo el patriarca, en medio de tantas luchas, de tantas pruebas, de tantas dificultades. Él siempre se mantuvo luchando hasta alcanzar y lograr sus objetivos. Es por eso que todos sus hijos eran justos, a diferencia de Abraham, que engendró a Ismael e Isaac, que engendró también a Isaac. Jacob representa la cualidad de la verdad y la honestidad. Una de las características más sobresalientes de Jacob fue su dedicación al estudio de la Torá. Jacob siempre estudiaba, era bien estudioso, siempre estaba conectado con el Eterno. Otras de las características de Jacob fue su lucha y superación de los desafíos, al punto mismo que el ángel de Esá le dio el nombre que implica superación y dominio. Entonces, la vida de Jacob nos debe de inspirar a que superemos los desafíos con una fuerza que emana de nuestra arma secreta, que es el estudio de la Torá. Entonces, el que se sienta cansado de luchar, que comience a estudiar la Torá, no importa la prueba y la lucha que tenga, no importa lo malvado también que haya sido, si el ser humano está dispuesto a cambiar, el Eterno lo transforma, el Eterno lo cambia. Jacob, de engañador, a ser un hombre tan recto y a representar la verdad, fue porque hubo techubá, hubo ticún, hubo un cambio en su vida. Entonces, la vida de cada ser humano, por más malvado que sea, hay una oportunidad para cambiar y retratarse de todas sus malas acciones. Así que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y Hag Samea Sukkot.